Queridos hermanos, celebramos hoy en la Iglesia la fiesta de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono del clero diocesano de toda la Iglesia y sobre todo el patrono protector, modelo, intercesor y ejemplo de los que son párrocos. Por eso, de una manera particular, oramos por todos aquellos sacerdotes, pastores de almas, que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, desde que nacimos, todos aquellos por los que nos ha llegado la gracia de Dios, el misterio de su palabra, los sacramentos y la caridad del buen pastor. Para nosotros, contemplar el misterio de la vida de este extraordinario hombre es una invitación a darnos cuenta de tantas cosas maravillosas que aprendemos de su vida. En primer lugar, como es evidente, las cosas tan grandes, tan extraordinarias que Dios hace con gente tan pobre, tan pequeña, tan limitada, tan dotadas de tan pocos dones y talentos humanos. A diferencia del modo de obrar de Dios, del espíritu del Evangelio, nosotros, lamentablemente, con una visión muy poco evangélica, una visión pagana, mundana, apreciamos muchas veces a sacerdotes o a religiosas, a obispos, a laicos, por sus dones humanos, por sus talentos naturales. Cuando un muchacho o una muchacha se acerca a un convento o a un seminario, cuánto nos alegramos cuando no solo se acerca, sino que descubrimos la cantidad de talentos naturales que pueda tener. Pero no está en eso precisamente donde se va a apoyar el Señor el día de mañana, cuando esa muchacha profese, ese muchacho se ordene sacerdote o ese laico sea un adulto en la fe. Una persona puede tener muchos dones naturales y vivir muy presa del pecado. Y así Dios no hace maravillas. Si con 5 panes y 2 peces dio de comer a multitudes incontables, ¿qué no podrá hacer con hombres y mujeres que se ponen en sus manos? No había que darle muchos panes y muchos peces. Lo único que había que hacer era poner todo lo que teníamos en manos de Cristo. Él lo bendice, Él lo multiplica y hace obras extraordinarias. A veces usamos eso mismo como una justificación para nuestra pereza, nuestra falta de esfuerzo, nuestra falta de interés, y caemos en esta especie de falsa humildad. Es que yo soy tan poca cosa, es que yo no he estudiado, es que yo no tengo los dones que tiene esa otra o ese otro, y así nos escudamos para llevar una vida muy inútil, muy poco fructuosa, y una vida muy cómoda y muy perezosa. Ahora, si uno dice, ¿cómo Dios se va a equivocar conmigo? Dios no se ha equivocado. Me hizo como Él quería que yo fuese. Pero lo que quería, que es lo que nos cuesta, es que yo pusiera toda mi vida, lo que soy, mis 5 panes y mis 2 peces, en sus manos. Y entonces Él hace maravillas. Y cuando ustedes miran la historia de la santidad de los hijos de la Iglesia, ¿cuántos santos han carecido de toda suerte de dones naturales? Y Dios ha hecho las cosas más extraordinarias en la vida de las gentes, en la obra de la evangelización, en la santidad. Y además, con muy poco tiempo. Hay muchos santos que con muy pocos dones, con muy poco esfuerzo, con muy pocas capacidades, en muy poco tiempo, Dios ha hecho cosas auténticamente extraordinarias. Por eso, que cada uno se mire. No me estaré escudando yo en una falsa humildad para no dar muchísimo más. En segundo lugar, la fecundidad de la vida de este hombre está en su fe, en su confianza y en su amor a Dios, en su amor a Cristo. Y de modo particular, su amor a la oración.
Quizás sea de las cosas en las que más cojeamos los que estamos llamados a consagrarnos inmediatamente al reino, los que estamos llamados virginalmente al radicalismo evangélico. Qué poco rezamos y qué mal rezamos. Y eso es muy sencillo de saber. Uno podrá pensar, bueno, ¿por qué el Padre hace esos juicios? Obviamente yo no tengo ni idea ni lo que pasa dentro de mí, mucho menos en lo que pasa en la oración dentro del corazón de otros. Lo que uno ve son los frutos o la falta de frutos. Si una persona lleva ya unos cuantos años en el sacerdocio y en la vida religiosa y es notable el poco fruto que da, no debe de rezar mucho, porque todos los santos han dado frutos extraordinarios. No ha habido pecadores, no ha habido pueblo, no había sociedad, no había corrupción que los santos no hubiesen transformado. Pues algo nos debe de estar pasando a nosotros que por nuestra falta de vida de oración los corazones de las gentes no cambian, porque no son nuestros esfuerzos y nuestras tareas, ni nuestros planes, ni nuestras organizaciones, ni nuestros proyectos lo que hace cambiar el corazón de las gentes y hace que las ovejas perdidas regresen al redil. No, es la intimidad con Cristo, que todos sean uno. Permaneced en mí como el sarmiento en la vid, porque sarmiento que se separa no da fruto, se seca, se muere, lo cortan y lo echan al fuego. Yo debería de preocuparme no mucho más, no tanto por el fruto que está dando mi vida, sino por la unión y la intimidad con Cristo. El santo cura de Ars no empezó a dar extraordinarios frutos de conversión en las almas al día siguiente de llegar, no, fueron muchísimos años de oración solitaria, horas y horas en la iglesia. Dice su biógrafo, el que escribió la historia de su vida, que celebraba la misa antes de salir el sol. Y no venía casi nadie, y así pasaron años, pero se quedaba de rodillas orando ante el sagrario hasta el mediodía. Así lo cuentan. Era un párroco que dedicó gran parte de su vida a la contemplación. Andando los años, cuando las gentes venían de todas partes, ya ese modo de orar le era imposible, pero es que ya su vida era continua oración. Si nosotros le dedicáramos mucho más tiempo a la oración, nuestras vidas cambiarían y cambiarían la vida de los demás. Hay un pequeño termómetro, de esto prediqué ayer, cuando leíamos el pasaje del Evangelio de Jesús que se había retirado solo a un lugar solitario a la oración, y es bien sabido, lo dicen los evangelios, que Jesús eso de retirarse solo a orar las noches enteras lo hacía muy frecuentemente, en la cima de las montañas, en Getsemaní, en lugares solitarios. Nos recuerda que la fructuosidad de nuestra vida depende de nuestra vida de oración. Y les decía ayer a las gentes cuando predicaba sobre este evangelio, ¿cuántas veces nos ha visto la gente solos en las iglesias rezando ante el sagrario? Cuando no hay misa, cuando no hay laudes, cuando no hay vísperas, cuando no hay holglorios, cuando no hay oraciones comunitarias que las monjitas se quieren juntar todas porque todas tenemos ahora una. No. Cuando tú sacas el tiempo de irte solo, sola a orar. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Con qué frecuencia lo hacemos? Que cuando alguien diga, ¿dónde está el padre? Está rezando en la iglesia. ¿Dónde está la hermana? Está rezando en la capilla. Eso debería ser lo más normal. Nos encontrarán, lamentablemente, a curas y religiosas en cualquier sitio, menos solos, en silencio, en un banco cualquiera de la iglesia, orando calladamente ante Cristo en la Eucaristía. Y así ni cambia nuestra vida, ni cambian las gentes a las que hemos sido enviados. Que este extraordinario hombre
en toda su pobreza, en todas sus limitaciones, sea para nosotros maestro de vida espiritual y así será para nosotros maestro de buen pastor.